Ahí está. Bueno, ahora sí estamos empezando a grabar. Eh, ¿Cómo están, chicos? Primero que nada, como si fuera una primera clase, permítanme presentarme. Eh, yo soy el profesor Ismael Pavetti. Soy licenciado en filosofía por la universidad. Ingresé en cursillo así como ustedes, pero allá en el año 2007. Tengo una maestría en historia y tengo que presentar mi tesis para una maestría en ciencia de la educación. Soy profesor en las carreras de filosofía e historia. Y estoy supliendo a la profe. ¿Por qué? Eh, Estoy supliendo a la profe que no me explicó el motivo de su, pero yo supongo que es porque ya el colegio ya inicia y ella enseña en colegio y tiene que dar clase, entonces voy a tener que suplirla el día de hoy y mañana. Eh, Ustedes son la sección B, ¿verdad? La sección B. Sí. Tengo entendido que ustedes todavía no dieron existencialismo. La última unidad todavía no dieron ustedes. Tengo entendido. Si alguien me puede corregir. No desarrollamos el sábado. Nosotros ya desarrollamos. Ah, sección D, sí. Entonces ustedes ya tenemos que dar repaso nomás con ustedes, ¿verdad? Porque a mí la profe me dijo que no me acuerdo a qué sección, pero a una sección le faltaba existencialismo. Entonces no son ustedes. Entonces vamos a dar repaso con ustedes. Bueno, eh, no sé si tienen algo que quieran, alguna unidad que quieran volver a repasar. Buenos días, profesor. ¿No sería posible que repasemos la última unidad, la que compete a Sartre y a Heidegger, por favor? Sin problema, podemos repasar eso. ¿Qué dice el grupo? Acá yo voy a preparar el PowerPoint y ya les muestro a ustedes. Entonces vamos a repasar la última unidad, ya que no hay otro. Y vamos a repasar la última unidad. Esperen un ratito que está tardando mi presentación. Espérenme un momentiño. Y se abre. Está algo lento, pero ya se va a abrir. Ahí se. Ahora voy a seguir en un ratito ya. Presento. Acá ya está. Emitir. Presentar una ventana. Acá ya está. Compartir. Pueden ver todos la ventana.
Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, hablemos del existencialismo. Eh, el existencialismo empieza ya en el siglo XIX, en la época del romanticismo, pero se consolida en el siglo XX con el tema de las dos guerras mundiales. Después vamos a tocar ese contexto. Empieza como una reacción a la filosofía de Hegel, porque si ustedes se acuerdan, perdón, acá admitir. Si ustedes se acuerdan, Hegel hablaba de que el espíritu, la realidad es todo espíritu, o sea, todos nosotros somos parte del espíritu y que nosotros solamente somos un momento de esa realidad. Entonces surgen filosofías que reaccionan a eso, como el vitalismo de Nietzsche, que dice que no somos solamente un momento, que somos vida, que somos seres que sienten, y el existencialismo, que también habla de eso. Y surge esa reacción con Kierkegaard, y su existencialismo cristiano, que es la primera parte del existencialismo. Y en el siglo XX surge el existencialismo del tipo agnóstico. ¿Qué es el agnosticismo? Es la corriente que dice que no estamos en condiciones de ver si existe o no existe Dios. Que sencillamente no podemos conocer nosotros, no podemos, nuestra mente es limitada y no sabemos si existe o no existe Dios. Este existencialismo es de Heidegger, de quien vamos a hablar, y de Camus. Y finalmente el existencialismo ateo, que es de Jean-Paul Sartre. Nosotros, por cuestión del programa, solamente tocamos Heidegger y Sartre. Hablemos un poco de Heidegger para tener Heidegger es considerado el precursor del existencialismo en el siglo XX, porque antes estuvo Kierkegaard, ¿verdad? Pero en el siglo XX es Heidegger, aunque él siempre dijo que él no era existencialista, que él era ontologista, o sea, que él estudiaba el ser en cuanto ser. Pero como Heidegger fue el filósofo que citó el ser en el aquí y ahora, o sea, en el existir, entonces Heidegger es considerado el padre del existencialismo. Heidegger es un filósofo alemán, estuvo involucrado con el tema del nazismo. De hecho, él fue rector de la universidad y se encargó de expulsar a muchos judíos, incluyendo su maestro Husserl. Cuando termina la guerra, obviamente él cae en desgracia y él se llama al silencio, o sea, no dice nada, no quiere hablar del tema. Pero el hecho de que haya sido nazi, lastimosamente, si bien es una mancha en su legado, no quita que él haya sido uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Para muchos el filósofo más influyente del siglo XX, yo discrepo con eso, ¿verdad? Pero para muchos Heidegger es el filósofo más influyente del siglo XX. Como les dije, Heidegger era ontologista, es decir, estudiaba el ser ahí, el ser en cuanto ser. Pero ¿qué quiere decir ser ahí? Ser ahí significa ser acá y ahora, es decir, existir. Me voy a explicar mejor. Cuando yo digo la mesa es una palabra que no tiene significado, o sea, que tiene significado, pero que se puede aplicar a cualquier mesa, a la mesa donde ustedes están poniendo su computadora ahora, a la mesa de la oficina de la facultad, a la mesa de donde come tu amigo, a la mesa, o sea, la mesa puede ser cualquier mesa. Entonces, mesa es un concepto abstracto, es un concepto, mesa es una cosa abstracta que adquiere sentido cuando yo hablo de una mesa en concreto, cuando hablo de mi mesa, cuando hablo de tu mesa, ahí sí, porque estoy hablando de una mesa particular. Si yo digo hombre en sentido de humanidad,
estoy hablando de algo abstracto, pero si yo hablo de una persona, ya estoy hablando de algo concreto. Entonces, para Heidegger, el ser no implica algo abstracto, algo que esté así. Porque la mesa es cualquier mesa, pero el ser ahí implica que habla de una mesa en concreto, una mesa que existe aquí y ahora. Y eso es el Dasein, el ser ahí, lo que existe aquí y ahora. El fenómeno, lo que se me manifiesta, lo que yo puedo percibir. Una cosa es cuando existe. Existir implica estar en un tiempo y en un mundo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que vos nacés en una época y en un contexto determinado. Y que esa época y ese contexto define tu ser. Espera un momento, ¿alguien quiere entrar? Ahí está. El contexto, como estamos hablando, define el ser. Vamos a dar un ejemplo. No es lo mismo que ustedes hayan nacido acá en este país o que ustedes, por ejemplo, nacieran en Japón. Ustedes tendrían otra cultura, tendrían otras costumbres, a lo mejor tendrían otros intereses, otras amistades. Entonces básicamente serían otras personas si ustedes hubiesen nacido en Japón. ¿Por qué? Tuviesen otro entorno, otra cultura. Entonces, eso es lo que implica el ser. El ser implica ser ahí, no es solamente una cosa abstracta, sino que vos sos en un lugar, en un contexto determinado. También implica ser en un tiempo determinado. No es lo mismo nacer ahora que nacer en la década del 60, por ejemplo, o en la década del 80. Hablarías de otra forma, tendrías otra moda musical, te vestirías de otra forma. Entonces, básicamente también tendrías actitudes distintas. Como ustedes saben, no es lo mismo la generación de sus padres que la generación de ustedes. No es lo mismo, tienen costumbres y tienen modismos y tienen cosas diferentes porque nacieron en contextos diferentes. No sé yo qué tan jóvenes sean los padres de ustedes, pero probablemente los padres de ustedes hayan nacido, por ejemplo, en un contexto de dictadura. Entonces es totalmente diferente ese contexto a el contexto de donde nacieron ustedes, que es un contexto de democracia, por ejemplo. Ustedes nacieron ya en la época de la masificación de la información, los padres de ustedes no. Entonces hay muchas cosas que varían. Entonces quedamos en que el ser implica ser en un lugar y en un tiempo determinado, y ese lugar y tiempo condicionan tu ser. El tiempo y el lugar en cierta forma definen quién vos sos, porque vos adquirís costumbres de acuerdo al tiempo y el lugar en que naces. Pero el ser ahí también implica un ser en el mundo. El hombre está arrojado en un mundo lleno de cosas. O sea, nosotros tenemos las cosas y personas. Las cosas son herramientas para nosotros, es decir, que nosotros le damos sentido a las cosas. Yo decido si esta mesa uso para estudiar, si uso para comer, si uso para las dos cosas. Puedo también acostarme y usar como cama esta mesa, aunque no sería el uso adecuado, pero puedo hacerlo. Entonces las cosas están ahí en el mundo, y las cosas no se dan sentido por sí mismas, sino que nosotros le damos sentido. Y yo existo en un mundo de cosas, y acá viene que así como nosotros definimos las cosas, también las cosas nos condicionan o nos definen a nosotros, porque las herramientas, la tecnología también modifican o condicionan nuestra forma de ser.
Eh, Ustedes no se imaginan, por ejemplo, yo tampoco me imagino lo que habrá sido hacer una tesis con una máquina de escribir, por ejemplo. Nosotros vivimos en la época de la masificación de la computadora, donde la computadora ya es algo barato, no es algo caro como en épocas, en décadas pasadas, que la computadora básicamente era un lujo. Nosotros vivimos en la época de la información a la mano, no tenemos que estar buscando, sino que sencillamente con unos cuantos clics ya tenemos una enorme biblioteca disponible que es el internet. Y esas cosas modifican nuestra forma de ser, nuestra realidad, modifican la forma en cómo interactuamos con las personas. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos interactuando por un medio virtual, cosa que hace 10, 15 años sería prácticamente imposible. No sé si ustedes se acuerdan cómo era el internet allá por el 2005, cuando era el 3G recién. Esto iba a ser imposible con un 3G. ¿Se acuerdan ustedes de la época que tenías que esperar que se cargue un video de YouTube, que se cargue todo para poner play y ver? Entonces, ven cómo la información condiciona, porque ahora tenemos, Heidegger diría, ahora tenemos todo a la mano. Está todo a la mano. Y eso condiciona condiciona la forma que se hace música, condiciona la forma en que nosotros nos comunicamos, condiciona la forma en que nos relacionamos con los demás. Ahora todo es por redes sociales, todo es por... Entonces eso también modifica nuestra forma de ser. Ustedes ya son una generación de nativos digitales. Yo soy de la generación de transición, cuando estábamos pasando lo analógico a lo digital. Mis padres son una generación analógica. Mis padres, cuando fueron grandes, recién tuvieron computadora. ¿Ustedes se acuerdan lo que era el celular hace 10 años? No me voy a poner lo que era el celular hace 10 años. Allá por el 2011 empezaban recién los celulares, esos celulares lindos a color así. Recién empezábamos a ver las pantallas planas, los celulares sin teclado. El 3200 tenía sonidos polifónicos. Sí. Coste que eso era la tecnología de la época, era el boom de la época, cuando lo más importante poder enviar mensajitos. Y ahora tenemos WhatsApp, podemos enviar imágenes, videos, podemos enviar... Entonces ven cómo eso modifica nuestra forma de relacionarnos, de comunicarnos, como estoy diciendo. Ustedes no sé, no son a lo mejor tan viejos, yo tampoco soy viejo, pero tecnológicamente sí, ya soy, porque la tecnología es apasionante. Yo recuerdo, en 1991 llega la consola de Sega, de 16 MB, de 16 megabytes. Y era hija de 16 megabytes, así. Era un monstruo de esa cosa de 16 megabytes. 16 megabytes ahora no es nada. Yo estoy hablando del año 1991. 16 megabytes era una monstruosidad. Era una super consola de videojuegos. Estaban Sonic y eso. Y ahora 16 megabytes no es nada. Te caben 80, 90, 100 juegos eso en un CD. El CD lo ya es del viejazo. Yo en el colegio recuerdo con mis compañeros intercambiamos CD así. Te presto este CD de los Beatles y vos dame el CD de Nirvana, de Metallica, nos cambiamos, pues nos devolvíamos otra vez así. Escuchábamos música. Ahora con tu celular pones Spotify. Entonces ven cómo eso cambia. Entonces la tecnología, nosotros le damos sentido a las cosas, pero las cosas también cambian la forma en cómo nos relacionamos, en cómo somos. Después aparte tenemos el ser ahí-con. El ser ahí-con implica coexistir con otros. Se determina a sí mismo abriéndose a los otros. O sea, nosotros no solamente vivimos con las cosas, como dijimos, sino que también vivimos con otras personas, con otro entorno, con
y nos tenemos que relacionar, y eso implica una apertura. Y ahí, en esa apertura se da un intercambio. Vos influís en las personas y las personas también influyen en vos. Por eso se va a decir el famoso dicho: dime quién andas y te diré con quién eres. Porque tu grupo de amigos o de personas o de relacionados influyen en tu forma de ser. Tu amigo influencia y vos también influyes en tus amigos. O en tu familia también influye cómo vas a ser. Ustedes que van a ser los de este grupo que van a ser psicólogos, saben bien que la familia, la crianza familiar, eso determina mucho el carácter y la personalidad de la gente, las amistades también. Entonces, eso es el ser ahí, que tenés que ser con los demás. Finalmente tenemos el ser para la muerte. El ser humano, a diferencia de los otros animales, y eso, el ser humano es consciente de su mortalidad. Un filósofo llamado Norbert Elias decía: si yo la atrapo a una mosca, la atrapo con mi mano, esa mosca va a luchar por escapar, va a luchar por sobrevivir, porque su instinto le dice eso. Pero una vez que la mosca se escape de mi mano, la mosca va a escaparse. Y la mosca no va a pensar: oh, casi muero, tengo que replantearme mi vida, tengo que pensar en no sé, mi jubilación de mosca. Tengo que ver qué hago aquí. No, la mosca no va a pensar, la mosca va a seguir su vida de mosca. La mosca intenta sobrevivir cuando se siente amenazada, pero va a seguir igual los animales. Los animales no piensan, los animales no son conscientes de que un día van a dejar de existir. Los animales no piensan así: oh, me voy a morir. Nosotros, para bien o para mal, por bien o por gracia o por desgracia, nosotros sabemos que nos vamos a morir. De hecho, la muerte es la única certeza que tenemos. Nosotros no sabemos qué va a ser de mañana de nosotros, pero sabemos que vamos a morir. Sabemos que algún día va a llegar ese día que vamos a dejar de existir. Por eso que ahí decía ser para la muerte. Es más, ustedes, no quiero sonar embole, pero por ejemplo ustedes, el ingreso de ustedes todavía no es algo certero, pero la muerte sí es certera. O sea, ustedes saben que se van a morir. El ingresar no están seguros, pero que se van a morir sí están seguros. Es more, pero así es. Entonces Kai decía que todo lo que hacemos sabiendo que somos conscientes de nuestra mortalidad. Todo lo que hacemos lo hacemos siendo conscientes de esa mortalidad. Nosotros por eso hay gente que quiere tener hijos, por eso hay gente que quiere dejar un legado, o sea, escribir un libro o hacer algo para que les recuerden los demás. O sea, todo lo que nosotros hacemos a conciencia de que somos seres mortales, porque la muerte es inevitable. Entonces nosotros queremos dejar siempre nuestro legado de alguna forma. Queremos hacer algo importante para que nos recuerden, o queremos tener hijos, o por eso también pensamos jubilación y pagamos jubilación, porque sabemos que eso entonces, por bien o para mal, a diferencia de otros animales, nosotros sabemos que vamos a morir algún día y actuamos en consecuencia de eso. Y por eso, por ejemplo, hay gente que se pasa de farra en farra porque dice: en total no vamos a morir algún día, y entonces trata de disfrutar lo máximo, divirtiéndose, por ejemplo. O sea, hay varias formas de afrontar la muerte. Puedes intentar dejar un legado, puedes vivir farreando para decir para cuándo la vida. Hay varias formas de afrontar la muerte, pero en general esas formas se reducen a dos formas de afrontar la muerte. Una es la asistencia auténtica, que es aceptar el destino y vivir en consecuencia a ello. O sea, afrontar la muerte con angustia, no con miedo. Hay una diferencia entre la angustia y el miedo. La angustia es esa sensación así que te da, pero no es miedo, es como esa incertidumbre que te da, pero no miedo. Y la asistencia auténtica es el que niega la muerte y por tanto no vivís en otro, en vez de vivir por vos mismo, porque tenés miedo.
Eh, yo siempre busco ejemplos así para los chicos del cursillo para que sea entendible. Y un ejemplo que se me viene a la mente para explicar esto es la obra de Harry Potter de J.K. Rowling. Harry Potter es toda una enseñanza si vos lees bien los libros. Las películas también puedes ver, pero en los libros se entiende mejor. Si vos lees toda una enseñanza de Harry Potter, es toda una enseñanza sobre cómo afrontar la muerte. Hay incluso una fábula ahí de los tres magos que se encontraban con la muerte y la muerte les dio tres reliquias a los tres hermanos. Y el único de los tres hermanos que terminó bien en ese cuento es el que se escondió de la muerte, pero después se preparó para recibirla y cuando estuvo listo, él recibió a la muerte como una amiga, dice J.K. Rowling. Y también hay paralelismo con los personajes. Voldemort, el malo de Harry Potter, tenía miedo a morir. Por eso dividió su alma, porque él tenía miedo de la muerte. Por eso dividió su alma en siete partes para ser inmortal, entre comillas. Y Harry Potter, el protagonista, se convirtió en el amo de la muerte, tuvo las tres reliquias, eso porque él, si bien tenía miedo a la muerte, él aceptó su mortalidad y la enfrentó con valor. Entonces, la asistencia auténtica sería Harry, que aceptó su muerte con valor. Por eso se convirtió él en el maestro o en el amo de la muerte, depende de la traducción del libro. En cambio, Voldemort tuvo miedo a morir, por eso él es la asistencia inauténtica. No sé si este ejemplo les ayuda a entender esas dos formas de existencia en Harry Potter. En el pensamiento de Heidegger. Entonces Más claro, agua, profe, clarísimo. me alegro. Entonces, vos podés afrontar la muerte de dos maneras: o aceptar y vivir en consecuencia de eso, no teniendo miedo, pero sí preparándote, dejando todo en orden o evadir el problema y vivir tratando de negar una realidad que es evidente. Entonces, esa es la existencia auténtica y la existencia inauténtica. Profe, entonces básicamente podríamos resumir la teoría de Hegel haciendo una comparación con lo que decía Borges en su poesía de Instantes, por ejemplo, que al finalizar dice: si pudiera vivir de nuevo, pero tengo 89 años y sé que me estoy muriendo. Así mismo. Muy buena referencia, Borges. Borges es un excelente escritor. Acá hablemos ahora del lenguaje. Hay que decir que el lenguaje es la esencia del ser. Nosotros como que le damos ser a una cosa cuando le ponemos nombre. No sé, por ejemplo, voy a encontrar un gatito y es un gatito cualquiera, pero cuando vos le das un nombre ya es tu gatito, ya tiene ¿entendés? Si le pones un nombre así, o un perrito le pones Firulai y ya. El Firulai es un nombre muy común para perrito, ¿verdad? Pero cuando vos le das nombre a algo ya le das un ser a la cosa, ya le das una propiedad. Un fenómeno físico desconocido no es nada hasta que vos le das un nombre así. No sé, descubrí una fruta nueva y le nombrás esa fruta y ahí ya esa fruta es eso. Por eso que hay que decir que el lenguaje es la casa del ser. Y que el hombre se relaciona con los demás mediante el lenguaje. Y se definen las cosas por el lenguaje. O sea, ustedes me están poniendo a entender a mí porque yo les estoy hablando. Si yo les empezase a hablar de física cuántica, ustedes no me entenderían a mí porque yo tampoco entiendo física cuántica, claro.
Pero si yo pudiese hablarme de eso, ustedes no me entenderían a mí porque no están ustedes, eh, no estamos formados en eso. Eh, y como les dije, el lenguaje es lo que le da cualidad al ser. Y les voy a dar un ejemplo práctico para esto. Ustedes saben cómo se dice verde en guaraní. ¿Cómo se dice verde en guaraní? Jobu, Y azul, jobu, ustedes saben que verde y azul para el indio guaraní eran la misma cosa. El guaraní decía verde, jobul. Nosotros nomás le agregamos el jobul, pero para el indio guaraní, jobul es verde y es azul, porque para ellos era el mismo color. Entonces, ¿cómo le explicamos a un guaraní? Si yo me voy ahí a hablarle a una persona guaraní parlante, ¿cómo yo le voy a explicar que esto es verde y que esto es azul? Nosotros al ponerle un color, le damos un ser. Para nosotros ya hay dos colores, para ellos es un solo color. Por eso nosotros tuvimos que agregarle el al para. O le voy a dar otro ejemplo, siguiendo el ejemplo del guaraní. Ustedes saben que según el libro de José Manuel Peramás, los guaraníes solamente contaban hasta 4: PTI, Moncoin, Bojapú y Irundú. Después 5 ya significa mano, po. Y de los guaraníes, cuando pasaba 5, los guaraníes decían jetá nomás, jetá es mucho. Entonces para ellos, ellos no decían 6, 7, 8, ellos decían 1, 2, 3, 4, mano, mucho, mucho, mucho. Para ellos era mucho, ¿no? No, los guaraníes tenían un sistema numérico desarrollado. Por eso que los jesuitas cuando vinieron acá tuvieron que improvisar. Entonces ya, es POTI, entonces 5, una mano más 1 sería POTI. Por eso es complicadísimo contar en guaraní. Porque los guaraníes, como no eran agricultores, no tenían necesidad de estar contabilizando las cosechas. Entonces ellos eran semi-agricultores. Entonces ellos contaban hasta 5, no tenían necesidad de un sistema numérico desarrollado. Entonces lo que dice Heidegger es que para guaraní el 6 era mucho nomás. Nosotros al ponerle 6 le damos una cualidad, le damos un número. Esto es un 6. Pero para guaraní mucho puede ser 6, puede ser 8, puede ser. Entonces para guaraní ya era mucho. Esta nomás ya era para guaraní. Pero esto no pasa solamente con el idioma guaraní. No crean que el idioma guaraní es limitado y que el idioma guaraní es producto de sus circunstancias. Como vimos con Heidegger, es producto de el entorno y de la naturaleza, de cómo se relacionan ellos con el mundo, porque ellos no tenían necesidad de tener un sistema numérico amplio y entonces el lenguaje pues se hace de acuerdo por ejemplo, el guaraní no tenía constitución de verde, pero no crean que solamente nosotros, por ejemplo, nosotros aquí le llamamos blanco. Ustedes saben que para los esquimales hay 20 tipos de blanco. Un esquimal tiene 20 formas. Para el esquimal está este blanco, después está el otro blanco que se dice de otra forma, después está el otro, y así hasta 20. El esquimal tiene 20 formas de decir blanco. Para nosotros es solamente una blanco. O, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo más práctico. Nosotros tenemos una sola palabra que es, por ejemplo, amor. Y ahí describimos todos los tipos de amor. El amor a nuestra mamá, el amor platónico, el amor. En cambio, los griegos tenían, por ejemplo, la palabra philos, que es el amor en sentido más amplio de la palabra. Y después tenían la palabra eros, que es ya el amor más sexual, vamos a decir. Ya es. Entonces, ven cómo el lenguaje define el ser de las cosas.
Me olvidé de decir algo importante con este tema de ser auténtico y el inauténtico. Algo importante sobre todo para los psicólogos, para los que van a estudiar psicología. Eh, una autora que de hecho eh, fue amante de Heidegger, Hannah Arendt. Algo simpático porque Hannah Arendt era judía y Heidegger era nazi, o sea, toda una telenovela puede hacer con la filosofía. Ese no es el punto. El punto es que Hannah Arendt estuvo en los juicios que se hicieron a los criminales nazis y se le juzgó a ¿cómo se llamaba? Adolf Eichmann. Se le juzgó un criminal nazi que fue responsable de la infraestructura de todo el tema de los campos de concentración. ¿Y qué decía Hannah Arendt con respecto a eso? Decía, yo le esperaba ver a un tipo malvado, o sea, una persona que diga muerta a los judíos y escupa fuego así, pero no. Ella encontró a un tipo que decía, yo solamente seguía órdenes. Y eso dice, a eso ella le llamó la banalidad del mal. El mal no está en la gente sino que el mal está en gente que sigue órdenes, gente que se deja llevar por la existencia, es decir, en la existencia inauténtica, la gente que no asume y se deja llevar. No, eso fue una orden, yo seguí órdenes, yo. Entonces, el mal, decía Hannah Arendt, no es la persona que sino que el mal es la sociedad que es indiferente, que con su silencio o con su... Entonces, esa es la banalidad del mal. Y eso nos lleva a una conclusión muy densa, que es que cualquiera puede ser malo. Cualquiera que sea indiferente hasta la deshumanización puede ser malo. Y esto se demostró, por eso digo que es importante para los psicólogos, esto se demostró con experimentos psicológicos. Se demostró con el experimento de Milgram. No sé si ustedes oyeron hablar, si la profe de psicología les contó sobre el experimento de Milgram. El experimento de Milgram consiste en lo siguiente: se le ponía a una persona, a un actor, una persona que actuaba, era una silla conectada a cables. En realidad los cables no tenían nada, pero supuestamente les daban descargas. Y venía un voluntario, se le decía que era un experimento para la memoria. Entonces venía el pobre tipo y estaba el actor en la silla y le decían, vos tenés que hacerle recitar al actor unas cosas, tenés que hacer una pregunta. Si responde bien, no le hagas nada, pero si responde mal, dale una descarga. Y cada vez que responda mal, va a aumentar la descarga. Y la gente creía que estaban evaluando la memoria del actor ese, pero en realidad lo que estaban evaluando era si la gente seguía las órdenes, hasta qué punto iba a ser capaz de electrocutarle. Y el resultado fue siniestro, porque la mayoría de la gente siguió las órdenes, o sea, aplicaba las descargas. Entonces se demostró que la gente obedece ciegamente. Este experimento también se demostró en otro experimento, que es el experimento de la prisión de Stanford, donde se juntó a voluntarios y entonces vas a ser policía o ladrón, policía o ladrón, policía o ladrón, y se le hizo una cárcel simulada ahí. Los policías enseguida empezaron a ser más autoritarios, más brutos, y los ladrones enseguida empezaron a ser más sumisos. Entonces ahí se demostró cómo la sociedad jugó con los, y se demostró una vez más este tema de la existencia auténtica y inauténtica, y el tema de la banalidad del mal de la que hablaba Hannah Arendt. Y finalmente, otro experimento del que hay una película incluso, es el experimento de la ola. Una película que, por cierto, a los que van a seguir psicología, en realidad a todos les recomiendo porque es una muy buena película. ¿De qué trata el experimento de la ola? Un profesor les pregunta a los alumnos, habrá sido para la década de 70, 80 por ahí, no me acuerdo, pero es basada en hechos reales la película. Un profesor universitario le pregunta a sus alumnos, ¿ustedes creen que puede volver el nazismo? Y los alumnos le dicen, no, profe, el nazismo ya es desfasado, ya está. Entonces el profesor dice, bueno, vamos a hacer un experimento, dice el profesor. Y el profesor empieza diciendo cosas simples, por ejemplo, cuando vengo yo, usted tiene que pararse. Y a los que no se paraban, a los que no hacían,
les ignoraba. Le ponían peores notas, le ignoraban. Después ya le hizo hacer más cosas como ponerse un uniforme, hacer un saludo que era así, la ola. Pues después ya formaron un movimiento que era la ola. Al final el experimento se sale de control porque básicamente el profesor lo que hizo es formar un grupo radical, y los alumnos empezaron a agredir a los que no eran del grupo, empezaron a vandalizar, a pintar así la ola, y se armó todo se le salió de control al profesor del experimento porque efectivamente formó unos nazis, o sea, formó una especie de SS, una especie de movimiento radical así, y demostró su punto, pero se le salió de control el experimento de la ola. Entonces, esto obviamente, estos experimentos ahora no podías hacer ahora, te van a quitar tu licencia de psicólogo tu registro de psicólogo si vas a hacer eso, porque no son éticos. Acuérdense ustedes que ahora se exige la eticidad no podés vos, para mostrar un fin, no podés manipular ni torturar a tu paciente. Entonces, ven que la filosofía no está separada, sino que incluye también en la psicología, eso es lo que le quería mostrar, para que ustedes relacionen la filosofía con otras cosas. No solamente crean que la filosofía es así una cosa que Heidegger hablaba así allá arriba, y que eso que decía no se relacionaba con lo que pasa actualmente, ¿verdad? o con la disciplina que van a tener ustedes, algunos de ustedes, no todos, porque otros van a estar para periodismo, supongo, y otros de menor escala van a estar para filosofía, para lenguas, para historia, para... Hablemos de Sartre. Para entender la filosofía de Sartre tenemos que entender el contexto. Sartre nace en 1905, si mal no recuerdo, creo que era 1905, no importa. El punto es que Sartre era jovencito cuando viene la Primera Guerra Mundial, era prácticamente un adolescente, y era un joven adulto cuando llega la Segunda Guerra Mundial. O sea, ustedes imagínense, pónganse en el lugar de Sartre, imagínense ustedes ser la generación que vive 2 guerras mundiales. Imagínense ustedes ser parte de esa generación que vive 2 guerras mundiales. O sea, no es un panorama muy alentador para vivir, ser de la generación que vivió que le tocó las 2 guerras mundiales. Aparte, Sartre también sufrió el abandono de su padre. Literalmente su papá dijo: me voy a ir a andar a caballo, y se fue y nunca volvió. Famoso, voy a comprar cigarrillos. Entonces, eso obviamente influye mucho en la filosofía de Sartre. Sartre también tuvo su coqueteo con las ideas marxistas. Eso vamos a ver después. Él estuvo en el mayo del 68, sacó foto con Fidel Castro, perdón, con el Che Guevara sacó foto. Y Sartre también fue pareja de una de las feministas más influyentes, que es Simone de Beauvoir, que es la que inicia la tercera ola del feminismo, o una de las que inicia la tercera ola del feminismo, Simone de Beauvoir, que fue muy influenciada de hecho por la filosofía de Sartre. Lo simpático entre Sartre y Simone, esto así al modo de anécdota nomás, al modo de chisme filosófico, es que los dos acordaron tener una relación fría. O sea, vos sos mi pareja, pero yo me puedo meter con quien quiero, somos una relación libre. Pero lo simpático es que cuando Sartre se metió con una periodista, Simone de Beauvoir se puso celosa y le armó un escándalo,
Y cuando Simón se metió con Nelson Angry, que era un novelista americano, Sartre se puso celoso y empezó a armar escándalo. O sea, supuestamente eran free, pero al final se celaban entre ellos. En fin, el amor. O sea, volviendo al tema de Sartre, ya hablando de su filosofía, de lo que nos interesa. Sartre distingue dos cosas: el ser en sí y el para sí. El ser en sí son las cosas, lo que sencillamente está, lo abstracto, lo que está ahí nomás, como decía Heidegger, está ahí a la mano. El ser para sí es el hombre que es consciente de eso. O sea, el hombre no solamente existe, sino que es consciente que existe. Pregunta, sin burlarme ni nada: ¿alguno de ustedes leyó Paulo Coelho? Sí, profesor. Casi todas sus obras. Yo recuerdo que leí El Alquimista. El punto es, yo también leí El Alquimista. El punto es, ¿qué decía Coelho? Que cuando alguien desea algo con todo el corazón, el universo entero conspira para que eso se realice. Sí, eso decía Coelho. También diciendo la ley de atracción, ¿verdad? Pero Sartre dice lo contrario. Sartre dice: no, el universo sencillamente está ahí. El universo es indiferente a tu dolor. Al universo no le importa quién sos vos. Es como el meme de Thanos: ni siquiera te conozco, dice el universo. Porque el universo sencillamente está, no tiene sentido, es indiferente. Al universo no le importás, porque el universo no es consciente, sencillamente está ahí. Ni siquiera sabe quién sos. Entonces es indiferente a tu dolor, a tus deseos, a tus propósitos. El universo sencillamente es indiferente. Eso decía Sartre. O sea, todo lo contrario a Coelho. El universo no es que te va a dar algo, sino que el universo no tiene sentido. Vos tenés que darle sentido a la realidad no tiene sentido. Y ello implica algo paradójico, que es que la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir eso? Voy a darle con un ejemplo. ¿Qué tiene que ser un gato para ser un gato? Un gato ya nace siendo un gato. Sí. Un gato ya nace siendo un gato, ya tiene todo, ya tiene su garrita, tiene su diente, ya está programado para ser un gato. Lo único que tiene que hacer es crecer, desarrollarse y comportarse, hacer cosas de gato. Como dormir, hincharte para comer, dejar pelo en tu ropa, etc. Lo mismo un perro. Un perro tiene que ser perro nomás para ser perro. Una planta tiene que ser nomás para ser planta. Pero el hombre es diferente. El hombre, hablo de hombre en sentido humanidad, no hablo de hombre en sentido masculino. El hombre es diferente, porque el hombre, ¿qué nosotros tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser personas, para ser hombres? Nosotros tenemos que educarnos, tener valores, formar una familia. O sea, tenemos que hacer un montón de cosas para hacer. Es decir, nosotros, a diferencia de los animales, nosotros no es que existimos nomás. Nosotros tenemos tenemos existencia, pero tenemos que formar nuestro ser. Por eso primero existimos y después somos. Porque nuestra existencia precede a la esencia. Nosotros no venimos con un manual. Nosotros tenemos que formarnos a lo largo de nuestra vida. Tenemos que formar valores, tenemos que formar criterios, tenemos que decidir qué queremos ser, tenemos que decidir si queremos tener familia o no, tenemos que decidir en qué queremos trabajar, tenemos que decidir todo tenemos que decidir básicamente. Profe, vos sabés que me recuerda a un experimento que se había hecho ya por los 90, que fue bastante criticado, en el que
a un delfín, teniendo en cuenta que los delfines tienen el mismo coeficiente intelectual que nosotros. A un delfín se le crió en una casa que se inundó para el efecto con una cuidadora humana y se pretendía criarle al delfín como si fuera un humano, para ver qué cualidades él podía asimilar, qué similitud podría haber con los delfines si es que ellos recibieran la misma educación, la misma crianza que nosotros. Y el experimento fue un fracaso porque al final el delfín terminó atacando a su cuidadora, tratando de aparearse con ella. Sí. Por eso que no hay que. Porque el animal pues es instintivo. El animal pues no tiene conciencia, el animal es instintivo. El delfín ya tiene su programación de delfín, vamos a decir. El animal sabe que tiene que comer, que tiene que reproducirse, que tiene que. Y nosotros en cierta forma también tenemos una programación, pero nosotros no somos algo que ya está determinado. Nosotros tenemos que determinarnos nosotros mismos. Y ese es el problema para Sartre que tenemos nosotros, porque nosotros no tenemos una receta, no venimos con un manual. Nosotros tenemos que formarnos. Y por eso de esto que digo se deduce el tema de la náusea. ¿Qué es la náusea? La náusea es esas ganas de vomitar que tenemos. ¿Por qué? Porque ya te decía, nosotros estamos arrojados al mundo. Nadie pidió, ni uno de nosotros pidió nacer. Nadie dijo que ganas nacer acá en Paraguay en la década del 2000. Nadie pensó así. Nadie eligió dónde, ni cuándo, ni cómo nacer. Si pudiésemos elegir, todos naceríamos ahí en Dubái. Pero estamos acá, arrojados al mundo. Nosotros estamos arrojados. Y como dijimos, el mundo no tiene sentido. El mundo es carente de sentido. Por eso nosotros estamos obligados a darle sentido. ¿Y cómo le damos sentido a la vida? Diciendo, yo quiero hacer esto, yo tengo este proyecto, yo tengo esto, tengo estas metas, tengo estos objetivos, tengo estos hobbies, tengo estas cosas. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que no importa qué sentido le damos a la vida, viene la muerte. Y la muerte anula, deja todo el marcador en cero, o sea, todo lo que hicimos en la vida anulado por la muerte. No importa que vos te hayas hecho millonario, que hayas tenido todo lo que hayas querido en tu vida, la muerte va a poner marcador a cero. Ustedes me pueden decir, profe, pero las generaciones futuras van a decir, sí, pero eso ya no somos nosotros. El punto es que como nosotros tenemos que vivir tenemos que vivir haciéndonos a nosotros mismos, dándonos sentido. El punto es que nunca va a terminar dando sentido, porque va a llegar la muerte y va a hacer que todo el sentido que le hayamos dado a la vida sea sin sentido. Entonces ahí la pregunta es, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué? Si todo va a llegar a la nada. La náusea también es el nombre de una novela de Sartre, donde el personaje es un historiador, Antoine Roquetan. Y el historiador llega a esta conclusión cuando está en una plaza y se plantea la idea de suicidio. ¿Y si me suicidio? Dice, y después dice que no se va a suicidar porque sus restos van a seguir estando de más. O sea, para Sartre, ese es el problema para Sartre, que estamos de más. De trop en francés, estamos de más. Y aunque nos muéramos, seguimos siendo un problema porque están nuestros restos ahí. Bastante pesimista el amigo Sartre, pero no se preocupen. Aparte de eso tenemos otro problema que es el otro. El problema es que nosotros nacemos en un mundo sin sentido y le tenemos que dar sentido a las cosas. Pero el problema es que nosotros no estamos solos, que nacen otras personas y esas otras personas le tienen que dar sentido a la vida. Y darle sentido a la vida implica darle sentido a los demás. Y eso implica cosificar a la persona, hacerle cosa. Es decir, para Sartre, las personas, por más buena onda y mejor amigo y todo lo que quieras que sean,
nos ven como un objeto, siempre nos ven en relación en sí, porque no nos pueden ver de otra forma, siempre nos van a ver en relación a ellos y nosotros le vamos a ver a la persona en relación a nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Cuando vos te subías a un colectivo, yo creo que la mayoría de nosotros somos proletarios, hasta que ahorremos para comprar autos. La mayoría de nosotros como buenos proletarios nos vamos en transporte público. Cuando le subís al colectivo, entras, está el chofer ahí, vos pasás, pones tu tarjeta Yajay o más, pones tu tarjeta y te vas. Vos no te preguntas por la vida de ese chofer, por los problemas que tiene ese chofer, por los sueños o los objetivos del chofer o sus vicisitudes. Vos lo que querés es que el chofer te lleve de A a B. A su vez el chofer tampoco se pregunta a dónde te vas, por qué te vas a tal parte, cuáles son tus problemas, tu vida. No, el chofer te dice allá en el fondo del lugar, al fondo. Es decir, vos le ves al chofer como un medio para que te lleve a un lugar y el chofer te ve como un medio que paga y se va en la cola. Vos le cosificás al chofer y el chofer te cosifica a vos. Lo mismo cuando estás así en un lugar, en un bar, por ejemplo, y estás en la barra y le ves a un chico o una chica, vos no pensás, esa chica tiene sus vicisitudes, sus objetivos en la vida, no, vos decís, mira por esa chica, o mira por ese chico. Entonces ahí lo que dice Sartre es que ya le ves como una cosa, ya le cosificas. Y no es que seas vos una mala persona por hacer eso, sino que como vos le das sentido a las cosas, eso implica darle sentido a las personas. Pero al darle sentido a las personas, vos le cosificas. Por eso que nosotros hablamos siempre en función de mí. Mi mamá, mi amigo, mi novia, mi novio, mi hijo, mi perro, mi gato, todo es en función de mí. Siempre no decimos fulano tal, decimos mi amigo fulano, mi hermano. O le damos una función de cosas. Él es el conserje de la facultad, él es el secretario, entonces al hacer eso ya le damos un rol, y al darle un rol ya le hacemos cosa. Siempre vemos a la persona en función a nosotros, como le dije, mi amigo, mi pareja, un desconocido, un chofer, un alumno. Y los otros también a su vez nos ven a función de los otros. Por eso el otro, decía Sartre, el otro es mi infierno. La mirada del otro me cosifica, decía Sartre. Porque sin importar lo bueno de sus intenciones, siempre, indefinidamente me va a ver como una cosa. Bueno, entonces tenemos, en primer lugar tenemos que vivimos en un mundo sin sentido. Vivimos en un mundo sin sentido, que tenemos que darle sentido, pero le damos al pedo sentido porque nos morimos, y que encima los otros nos cosifican. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Para qué vamos a vivir? Entonces, ¿para qué vamos a vivir si nada tiene sentido, si el otro nos cosifica? ¿Para qué vamos a vivir? Y lo que nos queda es la libertad. Sartre afirmaba que nosotros somos libres. Pero ese somos libres no es simplemente que somos libres. Porque ese libre significa que al no tener sentido nada en la vida, somos nosotros los que tenemos que darle sentido a la vida. Y eso nos da libertad, porque nosotros somos libres de darle sentido que queramos a la vida. Lo bueno de ser humano, pese a que está arrojado al mundo, que está en la náusea y todo, hay algo bueno que es que nosotros no estamos programados, nosotros no somos como animalitos que estamos determinados, nosotros tenemos que determinarnos a nosotros mismos. Y por eso somos libres, a diferencia del gato o el perro, que siempre ellos van a ser siempre de una misma forma porque ya vienen programados por defecto.
Nosotros no venimos programados, nosotros tenemos que hacernos a nosotros mismos. Y por eso somos libres. Pero no solamente somos libres, sino que estamos condenados a ser libres. Porque nuestra vida se basa en elecciones. Tenemos que elegir. Elegir carrera, elegir pareja, elegir ropa, elegir comida. Nuestra vida siempre, elegir partido político, elegir presidente. Nuestra vida siempre se basa en elegir. Y de hecho estamos condenados a eso, porque si no elegimos, nuestra no elección va a ser una elección en sí misma. Vos, por ejemplo, puedes decir, por ejemplo, estoy harto de los políticos, no quiero votar porque todos son luego corruptos, que es un argumento muy válido. De hecho, yo también creo que todos son corruptos y que todos son... Entonces no voy a votar, así yo no me... Y ahí vos estás no eligiendo, pero tu no elección, sí o sí, le favorece a uno de los candidatos, así que en el fondo sí estás eligiendo. Sartre decía cuando Alemania ocupó, que Francia nunca fue tan libre como con la ocupación nazi. Y Sartre no era nazi. ¿Pero por qué decía eso? Porque la ocupación nazi le obligó a la gente a elegir. O colaborar con los nazis, o te opones a los nazis, o no haces nada. Pero eso no hacer nada, al final era otra vez, en cierta forma, era colaborar con los nazis. Entonces Sartre dice, nunca fuimos tan libres como con la ocupación nazi, porque la ocupación nazi obligó a todos los franceses a posicionarse. Por eso estamos condenados a elegir, estamos condenados a ser libres. Incluso al no elegir, estamos eligiendo. Y esto lleva a Sartre al ateísmo, porque Sartre dice, no existe Dios. Dios no puede existir, decía Sartre, porque eso anula mi libertad. Porque si existiese Dios, yo no existiría para mí, sino que existiría por otro. O sea, si existiese Dios, yo ya tendría un propósito, que es servirle a Dios. Ya tendría una finalidad, que es la salvación. Y no solo eso, sino que al existir Dios, significa que toda mi vida ya está trazada, que hay un destino, porque como ustedes saben, Dios lo sabe todo y ahí tiene sus designios. Entonces quiere decir que todo lo que vos vas a hacer en tu vida, según para Sartre, ya está predispuesto por Dios. Entonces quiere decir que vos no sos libre si existe Dios. Por tanto, dice Sartre, Dios no puede existir porque Dios anula mi libertad. Ahora, esto de la libertad implica asumir la responsabilidad de los actos. Así como yo soy libre, tengo que ser responsable. Si yo elijo algo, tengo que hacerme responsable de esa decisión. Si yo, por ejemplo, elegí, no sé, ser médico, tengo que ser consciente de que esa carrera me va a comer muchas horas del día y de que voy a tener que estar todo el tiempo para mis pacientes y voy a tener que ser consciente de eso. Entonces voy a tener que asumir las consecuencias de las decisiones que tomas, porque ser libre es responsable. Sartre decía, el hombre es libre, responsable y sin excusas. Uno puede decir, no, pero lo que pasa es que el otro no, pero si vos no estudiaste y te aplazás, no le puedes culpar a otro más que a vos. Si vos tomaste una profesión y te quejas, no puedes culpar a otro más que vos. Entonces, una vez que ya está, las cosas tenés que asumir tu responsabilidad.
Y entonces Sartre acá divide, también igual que Heidegger, Sartre divide el ser auténtico y el inauténtico. El ser auténtico es libre y responsable, o sea que asume el proceso de acto y no proyecta en otro el fracaso, o sea, no le culpa a otro de sus fracasos, sino que asume. Yo hice mal, como dicen ahora, yo la cagué, entonces yo me banco. Pero el otro, el ser inauténtico es el que le culpa a otro. No, lo que pasa es que esto, lo que pasa es que lo otro, y siempre pone excusa, siempre está poniendo excusa, y eso dice Sartre, vive por mala fe, porque eso es vivir en otros, porque es más fácil culpar a otros, es más fácil proyectarse en otro. Yo lo soy así porque mi mamá, porque mi papá, porque Stroessner, porque es siempre mala fe, siempre culparle al otro. Y por tanto vos no sos libre, porque no asumís. Todo siempre culpa a los demás. Entonces vos no asumís tu responsabilidad, por tanto no asumís tu libertad. Para terminar con Sartre, hablemos de Sartre y el marxismo. Sartre afirma que el marxismo es la filosofía de nuestro tiempo. Sartre, de hecho fue muy polémico porque Sartre decía, el marxismo es la filosofía de la actualidad. El existencialismo es solamente un apéndice o una parte del marxismo. Si bien Sartre criticó el totalitarismo marxista, o sea, le criticó a Stalin, pero Sartre creía que se podía hacer un marxismo más humanista sin caer en el totalitarismo. Por eso decía que el marxismo es la filosofía de la actualidad. Y eso obviamente a muchos le cuestionaron, sobre todo la gente de derecha y sus colegas existencialistas que decían que Sartre quería supeditar el movimiento existencialista al marxismo. Sartre decía que el materialismo histórico, o sea, el marxismo, buscaba la libertad. Por eso Sartre planteaba un marxismo, pero más humanista que el marxismo soviético. Entonces Sartre recibió críticas tanto de la izquierda como de la derecha. La izquierda decía que Sartre era un poser, o sea, que era un marxista poser, que estaba ahí en las manifestaciones, que estaba ahí, pero que no se comprometía con el movimiento. Y la derecha le criticaba porque era comunista, ¿verdad? Entonces le valió la crítica de los dos sectores. Bueno, con eso terminamos existencialismo. No sé si hay algún tema más que quieran abordar, que quieran que explique. No sé qué otro. No, pero se entendía. Perfecto. No sé qué otro pensador quieren que abordemos. Clase consulta, nosotros vamos a tener más clases de refuerzo, de retroalimentación contigo, solamente esta. Tenemos clase hoy y mañana. Hoy y mañana tenemos clase de refuerzo. ¿Sería posible que mañana tocáramos todo lo que tiene que ver con la patrística y la escolástica, por favor? Sin ningún problema. Entonces voy a anotar ya eso. Mañana patrística y escolástica. Bueno. ¿Qué vamos a repasar ahora? Vamos a ver un poco.
Vamos a ver los más complicados que suelen ser Kant y Hegel. Vamos a ver a Hegel, que es más corto que Kant. Una ventana. Profe, la analítica trascendental, ¿a quién pertenecía? A Kant. ¿Quieren hacer un breve repaso de Kant? Podemos dar repaso de Kant. Vamos a dar Kant entonces. Vamos a hablar de Kant. Así vamos a hacer te lo resumo así nomás de Kant, porque Kant es largo, pero hablemos de Kant. Igual, profe, podemos hacer Hegel, como dijiste, y continuamos mañana con Kant. No, yo justamente dije Kant y Hegel porque son los más complicados. Entonces, pero ya que vos dijiste Kant, vamos a ver Kant y cualquier cosa continuamos mañana con... A ver, ¿dónde está Kant? Creo que era el apunte número 8. Sí, acá está. Vamos a hablar de Kant, ya que estamos con esto. Tenemos todavía bastante tiempo. De Kant, la vida de Kant. Kant nació en un pueblito llamado Königsberg, que en su tiempo era de Prusia, que es lo que actualmente sería Alemania. Pero actualmente Königsberg está en Rusia porque después de la Segunda Guerra Mundial se anexó el territorio. Entonces, si Kant naciese ahora sería ruso, pero en su época es alemán. Kant es idealista. ¿Qué quiere decir idealista? Que sostiene que la idea es lo que hacen las cosas. O sea, que la realidad es idea. Por ejemplo, este bolígrafo es rojo. Vamos a ver uno más grande. Este marcador es rojo porque es rojo o porque yo le veo rojo. Para el idealista este marcador es rojo porque yo le veo rojo. O sea, nosotros nos damos la idea de las cosas. Eso es un idealista. La realidad es las ideas que nosotros nos formamos de las cosas. Por eso Kant es idealista. De la vida de Kant podemos decir que era muy básicamente aburrida. Él nació en Königsberg, vivió toda su vida en el mismo pueblito y nunca tuvo pareja, porque él decía que eso le distraía. Hoy diríamos que es asexual. Y de hecho era tan metódico que hacía todo a la misma hora. Y él cuando salía a caminar, la catedral regulaba el reloj en función a Kant. O sea, Kant era el parámetro de la hora, de tan exacto que era. Pasaba, son las 7, ponía la hora ahí para. Porque todos los días hacía la misma cosa, toda su vida se levantaba a la misma hora, desayunaba a la misma hora, estudiaba a la misma hora, caminaba a la misma hora. Esa era la vida de Kant. Una vez salió de su pueblito y esa fue la única vez que salió al exterior. Igual Kant estaba al tanto de todas las tendencias de la época y fue influenciado por tres corrientes. El racionalismo de Leibniz. Kant aprendió de Christian Wolff, que era discípulo de Leibniz, por eso Kant en un principio fue racionalista, hasta que llegó Hume y le despertó su sueño dogmático. Otro que influyó en el pensamiento de Kant es la física de Newton. La física de Isaac Newton fue la que determinó el pensamiento kantiano, en el sentido que le dio un modelo de ciencia y le dio también la noción de espacio-tiempo que va a utilizar después Kant. Kant distingue dos tipos de sentido de la filosofía. Uno académico, que es el que aspira a constituir la filosofía como una ciencia. O sea, el académico es Sócrates dijo esta cosa, Santo Tomás esto, Aristóteles. Eso es el sentido académico. Y después tenemos el sentido mundano, que es no solamente saber qué dijeron los filósofos, sino que tenemos que responder a las cuestiones fundamentales. ¿Quién soy?
cuál es mi proceso en la vida, qué pasa después de la muerte. Entonces, ese es el sentido mundano. Y el sentido mundano responde a preguntas fundamentales. La pregunta que puedo saber, que es teoría de conocimiento, y se aborda en la crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer? Esta cuestión responde a la ética y se analiza en crítica de la razón práctica. ¿Qué cabe esperar? Esta cuestión responde a la religión y se analiza en la razón práctica. ¿Y qué es el hombre? Está en toda la obra de Kant. Hablemos del giro copernicano. Kant dijo que Hume le despertó su sueño dogmático. Es decir, Hume le hizo ver a Kant que el conocimiento tenía límites. Antes de Kant, nadie dudaba del conocimiento. La pregunta era, ¿cómo podemos conocer? Saludos al nene. Los científicos, los racionalistas decían que se puede conocer por la razón y los empiristas que se puede conocer por la experiencia, pero nadie dudaba del conocimiento. Todo era ¿qué debo conocer? En cambio, Kant cambió la pregunta. Ya no es más qué puedo conocer, sino qué validez tiene lo que yo conozco. Por eso se le llama el giro copernicano, porque cambia de qué puedo conocer, cambia a la validez de lo que yo puedo conocer. Sí, es válido lo que yo conozco. Y esto hace que cambie la relación. Antes, el objeto era algo pasivo y el sujeto interpretado. O sea, yo capto este color y mis sentidos captan y mi mente dice es rojo. Pero Kant dice no, porque yo no capto este rojo. Lo que yo capto es lo que mis sentidos me dicen de este rojo. Entonces el conocimiento no es que el objeto es pasivo, sino que el objeto es interpretado por el sujeto. Entonces el conocimiento depende del sujeto. Por eso es el giro copernicano del conocimiento. Acá está lo que preguntaste, las partes de la obra de Kant. La crítica de la razón pura se divide en tres. La estética trascendental, que estudia las condiciones de las matemáticas, lo que hace posible los juicios. La analítica trascendental, que estudia las condiciones que posibilitan el entendimiento, es decir, la condición de la física. Y la dialéctica trascendental, que estudia la posibilidad de la metafísica. Entonces lo primero que dice Kant es ¿qué podemos conocer? Y nosotros conocemos mediante juicios. Entonces lo que hace primero Kant es clasificar los juicios. Los juicios clasifican analíticos. Los analíticos son a priori, son explicativos, o sea que son en sí mismos se explican. Y son universales y son necesarios. Voy a dar un ejemplo. Si yo digo un triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos, ese es un juicio a priori. A priori quiere decir antes de la experiencia. Yo no tengo que mirar todos los triángulos para saber que tienen 3 lados y 3 ángulos. Todos los triángulos tienen 3 lados y 3 ángulos. No tengo que estar mirando cada triángulo para saber eso. Es explicativo, o sea, se explica por sí mismo. El nombre triángulo ya te dice que tiene 3 lados, 3 ángulos. En el nombre ya está la cosa. Es universal, como le dije, se aplica a todos los triángulos. Acá en Marte, en Kukudó, en Takamandapio, un triángulo siempre va a tener que ser un triángulo. Y es necesario. Un triángulo necesariamente tiene que tener 3 lados y 3 ángulos, porque si no tuviese eso no sería un triángulo. Entonces esos son los juicios analíticos. Después tenemos los juicios a posteriori, que son extensivos, o sea que ya agregan algo más. Pero son probables, o sea que son falsos pueden ser falsos o verdaderos, y son contingentes, o sea que pueden ser, pero después no pueden no ser. Por ejemplo, yo digo, ahora hay sol. Ese es un juicio extensivo. Estoy dando un dato nuevo, hay sol. Pero es probable, es decir, que lo tenés que mirar para ver. Y que puede ser falso o verdadero, puede ser cierto que haya sol, como puede ser mentira. Y es contingente en el sentido de que ahora puede haber sol, pero dentro de una hora el sol se va a ocultar y ya no va más a haber sol. Ni uno de todos los juicios sirve para la ciencia, porque los analíticos no sirven porque son tautológicos. ¿Qué quiere decir que son tautológicos? Quiere decir que se quedan en sí mismos. Que son, yo por ejemplo digo el café con leche,
No estoy diciendo nada nuevo, te estoy diciendo algo que es cierto, pero no te estoy diciendo nada nuevo, eso es tautológico. Los juicios sintéticos tampoco sirven para la ciencia porque pueden ser falsos o verdaderos. Entonces Kant lo que hace es junta todos los juicios y crea los juicios sintéticos a priori, que son extensivos, pero universales, o sea, son extensivos, o sea, que aportan algo nuevo, pero a la vez son universales y son necesarios. Por ejemplo, yo digo, hipotenusa es igual a la suma de cateto más cateto al cuadrado, es un juicio que es universal, que es a priori, que es siempre verdadero y es necesario, porque hipotenusa siempre va a ser cateto más cateto al cuadrado, pero que aporta algo nuevo, que no se queda en lo tautológico como en lo analítico. Entonces es un juicio sintético a priori. Todos los juicios matemáticos, 2 más 2, 4, 4 más 4, son juicios sintéticos a priori. Por eso la matemática es posible como ciencia, porque la matemática utiliza los juicios sintéticos a priori. Profe, y sobre ese punto, en el simulacro había salido una pregunta parecida y decía si es que cuáles eran las ciencias que eran sintéticas a priori. En ese ítem yo marqué las matemáticas, sí, y me marcó como incorrecto y me decía que era la física. No, en el simulacro la respuesta era, te salió, espérate a decir, en la estética trascendental, la matemática, en la que te salió en el simulacro es la analítica y ahí es la física. Había un ítem también que su respuesta era analítica trascendental, pero no recuerdo cuál era el ítem. Entonces, una vez que tenemos los juicios, una vez que tenemos los tipos de juicios, tenemos que ver las condiciones de conocimiento. ¿Qué es lo que podemos conocer? Y lo que podemos conocer nosotros son las formas a priori de accesibilidad. Suena muy complicado, forma a priori de accesibilidad. En realidad lo que Kant hablaba del espacio y el tiempo. ¿Qué es lo que decía Kant? Que el conocimiento es como un vasito. El espacio y el tiempo son el vaso, ya está ahí el vasito. Y nosotros tenemos que ir agregando la experiencia. Entonces de esta forma Kant concilia racionalismo y empirismo, porque Kant decía, los racionalistas tenían razón al decir que hay cosas antes de la experiencia, porque está el espacio y el tiempo, que están antes de la experiencia, porque nosotros no experimentamos el espacio y el tiempo, experimentamos en el espacio y en el tiempo. Pero los espíritas tenían razón en que eso tiene que ser rellenado con la experiencia. Entonces los dos tenían razón, dice Kant. Racionalismo, el espacio-tiempo, y empirismo, las experiencias. Entonces, ¿qué podemos conocer? Podemos conocer la forma a priori de sensibilidad. Las formas son impresiones, o sea, ¿por qué son formas? ¿Por qué el espacio y tiempo es forma a priori de la sensibilidad? Son formas porque no son impresiones, sino que están... Nosotros no experimentamos el espacio, experimentamos en el espacio, como les dije. Son a priori porque el espacio y el tiempo están antes de la experiencia, porque nosotros ya nacemos en el espacio y el tiempo, estamos ahí ya. Antes de que experimentemos cualquier cosa ya está el espacio y tiempo. Y son de la sensibilidad porque son intuiciones puras. ¿Qué quiere decir intuición? Intuición es lo que capta de forma inmediata. Y pura es que está vacía de contenido, porque el vaso está vacío hasta que vos le llenes. Por eso se llama espacio y tiempo. Solamente que Kant, como Kant era... Kant para rascarse la oreja se rascaba así. No es que se rascaba así, se rascaba así. Se complicaba todo. Entonces, Kant en vez de llamar espacio y tiempo le llamaba forma a priori de sensibilidad. Y acá se ve la influencia de Newton. Entonces, ¿qué es lo que podemos conocer? Lo que podemos conocer es lo dado y lo opuesto. Lo dado es... creo que no cambié la diapositiva. Lo dado es la experiencia del fenómeno, lo que vos tenés que aportar. Y lo opuesto es lo que ya está, que es el vasito. En pocas palabras, lo que vos conocés es lo que está, lo que vos tenés en tu vasito y vas llenando con la experiencia. Pero el mundo no es que vos conocías, sino que vos ves este rojo y captás directamente. El mundo es un caos de sensaciones. No, vos no podés conocer la cosa en sí. Eso también salió en el examen simulacro. La cosa en sí es incognoscible. Vos no podés conocer la cosa en sí. Vos no ves
rojo, vos ves lo que vos captás del rojo, lo que tus sentidos te dicen. Vos no ves este teléfono en sí, vos ves lo que tus sentidos te dicen de este teléfono, lo que vos vas poniendo en el vasito, y vos vas ordenando tu vasito, vas llenando tu vasito con lo que agrupás en las categorías. Esto no va a salir tal como está en el examen, por lo menos yo nunca tengo que haya salido. Pero podemos repasar. Las categorías se dividen en criterios de cantidad, cualidad, relación y modalidad. La cantidad puede ser universal, particular o singular. Universal, todos los perros son colis. Ahí te da la categoría de totalidad. Particular, algunos perros son, perdón, universal vamos a poner por ejemplo todos los perros son mamíferos, totalidad. Particular, algunos perros son colis. Ahí ya estás pluralidad, porque ya de todo, del total de perros ya quitas razas de perros. Y después tenés singular, unidad. Lassie es un coli. Ahí hablas de un perro concreto, que es Lassie, que es un perro famoso que salía en la televisión. Pero lo mismo puede ser, por ejemplo, todos los músicos son genios. Los músicos clásicos son músicos sobresalientes. Beethoven es un músico. Algunos músicos clásicos son sobresalientes. Beethoven es músico. Ahí está la categoría de unidad, porque ya hablas de una cosa concreta. Después tenemos la categoría de cualidad: afirmativo, negativo, indefinido. Afirmativo, cuando vos afirmas algo, es cierto que ahora hay sol. Entonces te da la categoría de realidad, porque estás afirmando la realidad, que ahora hay sol. Negativo, cuando vos negás. Cuando vos le negás una cualidad a algo. No hace calor, por ejemplo, estás negando que hace calor. Nosotros en lógica, yo también enseñé en lógica, damos que los juicios siempre pueden ser afirmativo o negativo, pero Kant le agrega uno más, que es el indefinido, que te da la categoría de limitación. Indefinido es cuando es una negación, pero esa negación no la afecta al sujeto. Por ejemplo, yo digo, la siguiente película no es apta para menores de 18 años. Ahí vos estás negando, pero la negación no la afecta a la película en sí, sino al público que ve la película. Por eso es indefinido. Y te da la categoría de limitación. Después tenemos por relación, puede ser categórico cuando vos afirmas algo. Juan es bueno, Dios es amor. Son juicios categóricos que vos afirmas, ponés la mano en el fuego por la persona. Él es bueno, Dios es amor. A veces cuando vos categóricamente afirmas. Es como cuando tu mamá te dice, tenés que limpiar tu cuarto. Ahí no hay discusión, no hay argumento, ahí tenés que limpiar tu cuarto sí o sí. Eso es algo categórico. Después tenés hipotético, que es condicional. Si estudias, vas a ingresar. Si te cuidas, no te vas a enfermar. Si no te abrigas, te vas a resfriar. O sea, es condicional, siempre hay un sí, entonces. Por eso te da la causalidad, porque uno es causa de otro. Si pasa esto, entonces lo otro. Por eso te da la categoría de causalidad. Y el disyuntivo, que es o esto o lo otro. O me quedo en casa o salgo. O como puré de papa o como pasta. No sé. Eso es disyuntivo, cuando es o lo uno o lo otro. Por eso da la acción recíproca. Después tenemos la modalidad, que te da el juicio problemático. A puede ser B, posibilidad. Es posible que Paraguay clasifique al mundial. Ahora ya no, ¿verdad? Pero ya perdió ya todas las chances, ¿verdad? Pero que clasifica al siguiente mundial es posible todavía. Asertórico, que es cuando vos afirmas algo que es verdad, pero que no necesariamente tiene que ser verdad. Por ejemplo, yo digo, ahora hay sol, eso es verdad, pero ahora podría estar nublado o podría ser de noche. Entonces, no, es verdad ahora, pero no necesariamente verdadero. En cambio, los apodícticos son necesariamente verdaderos. Cuando yo digo 2 más 2 es 4, estoy dando un juicio apodíctico, porque es necesariamente verdadero, porque no puede haber otro resultado que no sea 4 en 2 más 2. Lo mismo cuando yo digo todas las cosas que tienen peso tienen masa, porque la masa, el peso es una cualidad de la masa. Entonces todo lo que tiene masa tiene peso.
Entonces, teniendo en cuenta estos juicios y el tema del vasito y los fenómenos, tenemos que la física sí es ciencia, porque la física estudia justamente esto que vimos ahora, lo que podemos meter en el fenómeno, lo que podemos ordenar por categorías y meter en nuestro frasquito del espacio-tiempo. Por eso, lo único que nosotros podemos conocer es el fenómeno, lo que está ahí, lo que se nos manifiesta, lo que podemos ordenar en nuestro frasquito, es lo que podemos conocer. Más allá de eso, está el nómeno, y el nómeno no podemos conocer. Por eso la física es ciencia, pero la metafísica fracasa como ciencia. La metafísica no puede ser ciencia, porque la metafísica te da el tema de Dios, que Dios no le podemos poner frasquito porque Dios está más allá del espacio-tiempo. El hombre en general, porque nosotros no podemos hablar de el hombre, podemos hablar de seres humanos concretos, pero no podemos hablar del hombre en general. El mundo así en general tampoco, solamente podemos hablar de lo que nosotros percibimos. Entonces, la metafísica no sirve como ciencia. La metafísica se queda estancada. Mientras la física progresa, avanza, la metafísica siempre es las mismas cuestiones. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es Dios? Siempre seguimos las mismas cuestiones. Hablemos de la ética. Kant critica la ética que es material, o sea, la ética que es empírica, o sea, depende de la experiencia, que es condicional, o sea, hipotética, es si yo me porto bien tengo premio, si me porto mal castigo, y que es heterónoma, o sea, que viene de otro. Para Kant la ética no puede ser empírica, o sea, no puede depender de la experiencia, tiene que ser universal. No puede ser ética esto acá, no puede estar bien esto acá y en otro lado está mal. La ética tiene que ser la misma en todos lados. La ética no puede ser hipotética porque no puede venir, no puede estar condicionada. Vos no tenés que hacer las cosas porque te van a premiar o castigar, porque entonces no estás siendo ético, estás siendo una persona obediente nomás. Y no puede ser, o sea, la ética no puede venir de otro. Vos no podés hacer porque tu mamá te dijo o porque tu jefe te dijo, vos tenés que hacer las cosas por vos mismo. Entonces Kant propone una ética formal, una ética que es universal, o sea que es a priori, que es categórica, o sea basada en principios absolutos, y que es autónoma, o sea que viene de nosotros mismos. Y es por eso que Kant plantea el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? Básicamente es vos tenés que hacer tu deber porque es tu deber, no porque te van a premiar, no porque te van a castigar, no porque, sino que tenés que hacer tu deber porque es tu deber. Por eso, profe, es que él decía que si uno necesita de la religión para ser buena persona, no es más que un perro amaestrado. Sí, exactamente. Eso como el perrito de Pablo, que se mueve la comida y saliva, y toca la campana y saliva. Un ejemplo imperativo categórico, yo siempre tomo por ejemplo a los superhéroes de la ficción. Le hago una pregunta muy... ¿Por qué Superman es un héroe y Goku no es un héroe? El creador mismo de Dragon Ball dijo que Goku no es un héroe. No lo digo yo. ¿Por qué Goku no es un héroe y Superman sí? Porque Goku lo único que busca es superarse a sí mismo, sí. Cada vez convertirse en el mejor peleador, no porque le importe lo que pase con el resto, sino porque él quiere ser el mejor peleador del universo. Exactamente, a Goku no le importa, o sea, le importa a sus amigos, le importa, pero ese no es su objetivo. Goku es más un deportista, además como es más parecido a Messi que a Superman. Goku quiere superarse, quiere ser el mejor. Entonces él, si bien le defiende a sus amigos, protege, pero esa no es su finalidad. Su finalidad es ser el más fuerte. De hecho, yo creo que el día que él se haga más fuerte va a ser una persona miserable porque no va a tener otra finalidad, va a perder el sentido de su vida. Pero bueno, por suerte siempre en su universo siempre aparecen cosas más fuertes. En cambio Superman no lucha para ser más fuerte, no lucha sino que lucha porque es lo correcto. Es lo que tiene que hacer. Por eso Superman salva gatitos, combate criminales comunes. En cambio Goku solamente se importa cuando hay enemigos verdaderamente fuertes que él pueda considerar digno de su... Goku no se va por la ciudad peleando con criminales. Goku, cuando aparece un tipo destruido de ahí, él aparece. Por eso Superman es un héroe, Goku no.
Eso implica, el imperativo categórico implica que vos tenés que ser la guía de la moral, vos tenés que establecer, tenés que imponerte como un parámetro moral. Y como esto le tomo el ejemplo a Batman. ¿Por qué Batman no mata? Batman no mata. Esto se plantea en uno de los cómics que se llama Capucha Roja, donde hay uno de los Robin que se hizo malo porque se murió y resucitó y tiene rencor de Batman porque Batman le dejó morir y no se vengó. Y él le pregunta, ¿por qué no le mataste al Guasón? Después de lo que le hizo a tanta gente, después de lo que le hizo sufrir a tanta gente, ¿por qué no le matas al Guasón? Y todos nos preguntamos eso, ¿por qué el Guasón se va a la cárcel, después sale, vuelve a matar, se vuelve a la cárcel y sale? ¿No es más fácil matar al Guasón? Y Batman dice, no, es fácil matarle, pero si vos le matas al Guasón, no vas a ser diferente a él. Por eso Batman no mata. Acá Batman obra según el principio kantiano que dice, obra según aquella máxima para la cual puedas querer al mismo tiempo, puedas querer que al mismo tiempo se cometa la ley universal. O sea que tu norma tiene que ser al mismo tiempo ley universal. Si vos no querés que alguien mate, vos no tenés que matar. Si vos querés respeto, tenés que respetar. Si vos querés, esa es la máxima de Batman. Pero el mejor ejemplo imperativo categórico es el Hombre Araña. El Hombre Araña, a diferencia del otro superhéroe, a diferencia de Superman o de Batman, él no quiere ser un superhéroe. Él es un héroe, pero él no quiere ser un superhéroe. De hecho, cuando él descubrió sus poderes, lo primero que él dijo es, bien, voy a ganar plata, y se fue a la televisión y se fue a las luchas, porque quería ganar plata. Tranquila, Dayana. La clase va a estar grabada, voy a pasarle la grabación a la profe para que suban en el aula. Bueno, entonces Spider-Man no quiere ser un superhéroe. Y de hecho cuando pasa un ladrón, él dice, que la policía la atrape, yo no soy... Y ese ladrón le mata a su tío Ben. Y ahí recuerda la frase de su tío Ben, que seguramente su tío Ben tenía libros de Kant en su biblioteca, su tío Ben era un kantiano, porque la frase es, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés el poder para cambiar las cosas, es tu responsabilidad hacerlo. Si vos, por ejemplo, sos médico y estás así de vacaciones en la playa y ves que alguien se cae así y empieza a infartar ahí, vos podés decir, yo estoy de vacaciones. Ok. No, porque vos tenés la capacidad de salvar a esa persona, entonces tenés que actuar para salvar a esa persona. Eso es lo que quiere decir el tío Ben, le quería decir a su sobrino Peter Parker. Un gran poder que lleva una responsabilidad. Tío Ben era un kantiano de primera. Entonces, eso es el imperativo categórico. Vos tenés que hacer las cosas porque es tu deber hacerlas. También Kant decía que hay que obrar de tal modo que la humanidad, de que las personas sean fines. Las personas no son medios para llegar a un fin, las personas son fines en sí mismos. Para terminar con Kant, tenemos el tema de la libertad, Dios y la inmortalidad del alma. Recuerda que en la crítica de la razón pura Kant dijo que la metafísica no sirve, que Dios tampoco, porque Dios es para metafísica. Pero en la razón práctica vemos que existe una moral. Y la moral implica libertad, porque justamente la moral se da cuando vos tenés libertad de actuar. Yo soy libre de elegir el bien o el mal y elijo el bien. Entonces soy una persona moral. Entonces no puede haber moral sin libertad. Por eso la moral requiere libertad, pero la libertad requiere alguien que te dé esa libertad, y ese alguien es Dios. Por eso Dios no puede haber una moral, como dijo la compañera, no puede haber una moral sin Dios, porque tiene que haber algo que establezca lo bueno y lo malo y que te dé la libertad de elegir. Entonces Kant dice, la moral se fundamenta en Dios, y si Dios no existe, dice Kant, habría que inventar un Dios. Entonces vemos acá, y esto le critica por ejemplo Deleuze a Kant, vemos que todo lo que Kant dijo que no existe en la razón pura, existe en la razón práctica. Entonces Deleuze dice, Kant borró lo que escribió, borró con el codo lo que escribió con la mano, porque en la razón pura decía que Dios no se puede conocer, que Dios es noumeno, la moral también, la libertad, pero en la razón práctica dice que existe Dios, que existe la moral, que existe la libertad. Entonces, ¿dónde quedamos? Y la respuesta no es tanto que Kant se desdijo, no es que él se contradice, sino que Kant divide el mundo.
Kant divide el mundo en el mundo físico, el mundo de Newton, donde hay leyes fijas, donde hay la ciencia de Newton, y el mundo moral, que es donde sí se aplica la metafísica, donde sí es válida la premisa de Dios. De hecho, es el fundamento del mundo moral, Dios. Y bueno, chicos, no sé si fui muy rápido, pero con esto terminamos el repaso de Kant. Mañana, a pedido de la compañera, vamos a dar lo que es Edad Media, patrística y escolástica. Así que le voy a estar esperando para la clase de mañana. Mientras tanto, tenemos unos minutos para si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que acotar. Profe, discúlpame otra vez que te haga la misma pregunta de hace rato, pero en base otra vez al ítem de ese simulacro que me equivoqué. Decime, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para que la respuesta sea física y no matemática? Te juro que ese me atormenta, me persigue ese ítem. ¿De qué depende para que la respuesta sea física y no matemática? Kant divide la razón pura en tres partes. Primero está la estética trascendental, que estudia las condiciones de conocimiento, y es la parte de los juicios, lo analítico, sintético y lo sintético a priori, del cual se deduce que los juicios válidos para la ciencia son los juicios sintéticos a priori, porque son los juicios que hacen posible, y que las matemáticas, los juicios matemáticos son todos juicios sintéticos a priori, entonces la matemática es una ciencia. Entonces en la estética trascendental, que estudia esa parte, que estudia la parte de los juicios, esa parte que vimos de analítico, sintético a priori, ahí la matemática, esa parte estudia la posibilidad de la matemática como ciencia. Después Kant, una vez que tiene esos tipos de juicios, Kant pasa a ver cómo nosotros conocemos. Y ahí entra la física, cuando entra qué podemos conocer. Y ahí vemos que podemos conocer lo que podemos poner en el espacio-tiempo, en el baldecito. Y ahí a esa parte es la física, y ahí está la analítica trascendental. Cuando dice estética trascendental es matemática, cuando dice analítica es la física, y cuando dice dialéctica es la metafísica. O sea que básicamente mi respuesta va a depender de lo que me pida. Si es que el aspecto es estético, va a ser sintético a priori va a ser matemáticas. Sí. Si me habla de la analítica, la respuesta va a ser física. Exactamente. Y si habla de dialéctica, la respuesta va a ser metafísica, que dice que no es ciencia, que la metafísica no es ciencia, que se queda estancada, pero después en la razón práctica dice que sí es ciencia. Entonces, en el mundo físico... Ahora al fin me queda claro, profesor. Me abriste el entendimiento. Muchísimas gracias. Es mi trabajo. ¿Alguna otra duda, otra pregunta que tengan? Creo que no tenemos que bendición, porque dice no entra. ¿Luján? Sí, si podemos hablar de Hume. Sí, podemos hablar de Hume. Bueno, Hume decía que conocemos a partir de dos cosas: impresiones e ideas. Las impresiones son lo que yo capto con mis sentidos, y de ahí tengo dos tipos de ideas: las ideas verdaderas, que son las ideas que se fundamentan en impresiones. O sea, por ejemplo, esto se fundamenta, es rojo, yo capto con mis sentidos, puedo ver que es rojo, que es cuadrado, entonces es una idea verdadera. Pero también hay ideas falsas. Por ejemplo, un unicornio es una idea falsa, porque nunca nadie vio, ni sintió, ni le olió, ni nada un unicornio. Entonces ese es el criterio, ¿verdad?, de Hume. Las ideas fundamentadas en impresiones son verdaderas, y las ideas no fundamentadas en impresiones son falsas. Y de ahí Hume saca todas sus críticas. Su crítica al principio de causalidad, que es no existe la causalidad como tal, sino que la causalidad, lo que nosotros llamamos causalidad, un conjunto de impresiones. Por ejemplo, yo no tengo una impresión
Yo no tengo una impresión de la causalidad, yo tengo una impresión de mi mano y de que esto cae. Entonces yo junto esas dos impresiones de que yo suelto y que esto cae y digo esto es causa y esto es efecto. No existe una causalidad, existe conjunto de impresiones a lo que yo le atribuyo una relación causal. Tampoco existe el sujeto. El sujeto es un conjunto de impresiones. No existe un yo, como decía Descartes, sino que el yo es un conjunto de impresiones que yo junto y digo, esto soy yo. Todos mis recuerdos, mis momentos, mis experiencias, junto y digo, esto soy yo. O sea, yo soy un conjunto de impresiones también. Tampoco existe la idea de Dios. La idea de Dios depende de la idea de causalidad. Por tanto, la idea de Dios es inexistente. Voy a dar un ejemplo. Ustedes díganme cualquiera de las vías de Santo Tomás y todas esas vías se fundamentan en la causalidad. Cualquiera de las vías. La vía 1, el primer motor, tiene que haber un motor que cause. La vía 2 es la causalidad. La vía 3, contingente necesario, tiene que haber un contingente que cause lo que sería necesario. Todas las vías se basan en causalidad. Por tanto, la idea de causalidad es solamente conjunto de impresiones y la idea de Dios también. Dios es como el unicornio. Y finalmente tenemos la idea del mundo real. Lo que nosotros definimos como realidad es también un conjunto de impresiones. Entonces, la realidad también es un conjunto de impresiones. ¿Qué existe para Hume? Para Hume existe el fenómeno, o sea, lo que nosotros podemos captar, lo que podemos percibir. Eso es lo que existe para Hume. En cuestión de su política, Hume era liberal, negaba el poder divino porque para Hume era ateo, no existía Dios. También negaba, esto es algo importante de Hume, negaba las teorías del contrato social. Para Hume no existía, en la época de Hume estaba de moda la teoría del contrato social, o sea que había un estado de naturaleza y la gente pactó con un contrato e hizo la sociedad. Hume decía que no, que el origen de la sociedad no es un contrato, sino que el origen de la sociedad es el deseo sexual. ¿Por qué? Porque nosotros al juntarnos con pareja tenemos hijos y ahí tenemos que criar al hijo y tenemos que formar familia. Entonces el origen de la sociedad es la familia y eso surge por el deseo sexual. Y como ustedes saben, la familia te obliga a estar en comunidad porque, como dice mi mamá, vos no solamente te casás con la pareja, sino que te casás con la familia, porque ahí se mete la suegra, se mete tu mamá, todo el mundo se mete en la crianza de tus hijos. Y ahí se forman familias, las familias forman comunidades, las comunidades forman comunidades más grandes y así hasta llegar a un estado. En lo referente a la ética, Hume predicaba el emotivismo moral, o sea, decía que la moral no depende de la razón, sino que depende de las emociones. Que las cosas son buenas o malas dependiendo de las emociones que nos cause. Así, por ejemplo, si yo veo que alguien adopta perritos y le consigue ahora perritos, eso me produce buenas sensaciones, por lo tanto digo que es algo bueno. En cambio, si yo escucho que alguien le mató a una persona, eso me produce malas sensaciones y digo que es algo malo. Perdón por ser tan resumido así Hume. Mañana podríamos continuar con esto, pero ahora tengo que estar tengo que dar clase en otra sección. A las 10 empieza. Mañana podemos continuar con el repaso. Mañana, ¿qué hora nos toca, chicos? Las 10:10 parece. Ah, perfecto. Entonces mañana continuamos con el repaso. Dale, profe. Dale. Estamos entonces, chicos. Sí, profe. Nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.